Historia de Bienservida. Bienservida es un municipio situado al suroeste de la provincia de Albacete y pertenece a dicha provincia según la división territorial actual, siendo por tanto parte integrante de la comunidad autónoma denominada Castilla-La Mancha. Y habiendo pasado, como veremos más adelante, por diversas vicisitudes en cuanto a dependencia administrativa, jurídica o religiosa a través de las diversas etapas históricas. Da este pueblo nombre a la hoja del Mapa Topográfico Nacional número 840, y si bien se le conoce por este nombre al menos desde el siglo XII, parece ser, según se desprende de las declaraciones topográficas de Felipe II, que hubo un tiempo en que se denominó Matilla. Aunque este dato haya que ponerlo en cuarentena en cuanto a que hubo una Matilla entre Villapalacios y Alcaraz. Y además, en las mismas declaraciones correspondientes a Villapalacios, se comete el error toponímico de afirmar que aquel pueblo se había llamado Cenillas. Siendo un error, como demuestra don Aurelio Pretelmarín, lo que parece indudable es que Bienservida es un nombre que sustituye al nombre árabe que hubo de tener y que de momento nos es desconocido. Su emplazamiento actual no es, ni quizá haya sido nunca el más idóneo para las comunicaciones, ya que se encuentra enclavado en un pequeño valle, protegido por cerros y montañas por todas partes excepto por el oeste. Y si bien las vías de comunicación nunca debieron pasar muy lejos de Turruchel, el pueblo actual en sí no ha sido beneficiado por ellas. Sin embargo, por su fácil defensa y relativa proximidad a estas vías, debió de servir de refugio seguro y lugar estratégico a los ejércitos que pretendieran dominar las mismas y controlar el paso de otras gentes, sobre todo en los primeros tiempos. Pequeños arroyos se alimentan de la sierra cercana, riegan su huerta y confluyen en el río de la Madre, llamado a veces de Bienservida. Y según las mencionadas declaraciones, también fue llamado del Carpio, el cual, conforme se acerca al de Guadalmena, en el que desemboca, toma el nombre de las tierras que atraviesa, terminando por llamarse de Turruchel. Cuando uno se encuentra en este bonito pueblo, serrano debido a su geografía, indefectiblemente la vista se vuelve hacia el oeste, o sea, hacia la zona abierta, la única por la que se domina un panorama extenso. Y así, casi sin querer, aparece un punto dominante que se hace notar con energía. Es el cerro situado más al oeste, el llamado Cerro Vico, el cual parece que conserva el nombre desde hace muchas generaciones. Por decirlo de alguna manera, es un cerro casi impertinente y cuya protección debieron de florecer diversas culturas, habiendo conservado hasta hoy un cierto aire de misterio y sacralidad. Por lo que no faltan las leyendas sobre cuevas y fabulosos tesoros escondidos en sus entrañas. Y una aureola de respeto, casi supersticioso, lo envuelve cuando las nubes bajas del invierno cubren su cima,
que se eleva a 1228 metros sobre el nivel del mar, es decir, 335 metros más elevado que la cota más alta de la villa, que tiene un valor de 893 metros. Su término es bastante extenso, habiendo incluso en él un enclave de Alcaraz. Linda con los términos siguientes: al norte Villapalacios, Salobre y Alcaraz; al este Salobre, Alcaraz y Villaverde del Guadalimar, todos estos de la provincia de Albacete. Al oeste linda con el término de Montiel, de la provincia de Ciudad Real, y al sur linda con Siles, Villarrodrigo, Torres de Argancher y Benacay, estos últimos de la provincia de Jaén, comunidad autónoma de Andalucía. Ya una vez descrito el pueblo, me gustaría remontarme a la prehistoria, miles de años atrás. La vida de nuestros antepasados debió de centrarse al abrigo del Cerro Vico. Por un lado estaban los encinares, que cubrían las faldas de dicho cerro, lo que proporcionaba un excelente alimento de invierno. Por otro lado, la caza, que era abundante y de la que ya en épocas históricas tenemos noticias de ello, como confirman los propios habitantes del citado pueblo. En cuanto a la pesca, solo era necesario acercarse al río Turruchel o al Guadalmena para obtenerlas sin dificultades. Por lo tanto, a pesar de que el hombre del Paleolítico era nómada, este enclave debió de crear un hábito de cierta seguridad, sin necesidad de hacer incursiones por terrenos de otras tribus, siempre peligrosas y seguramente innecesarias, por lo que tenderían a crear asentamientos fijos. Si además tenemos en cuenta que el agua potable brota cerca de la cima de dicho cerro, está claro que se daban todos los elementos necesarios para establecer un sistema de vida, al menos semisedentario. A lo largo de nuestros paseos por estas tierras, hemos visto en ocasiones herramientas de sílex, a las que casi nadie da importancia, algunas de ellas como una punta de sierra perfectamente elaborada. Se encuentran en el Museo Arqueológico Provincial de Albacete, donde las llevaron hace años. Es poco lo que se conoce de esta época, entre otras cosas porque no ha habido verdadera preocupación por ello. Si exceptuamos los trabajos que en su día llevó a cabo don Hipólito Pretel, pero de los que desgraciadamente poco se sabe, aunque nos consta que fueron abundantes y que se centraban sobre todo en épocas históricas. Estos trabajos parece que fueron destruidos por un incendio que destruyó la última planta de su vivienda allá por los años 50. Del Neolítico ya es más abundante el material conocido, sobre todo hachas, como en esta tierra se les llama piedras de rayo. Y es rara la casa en la que no hay alguna de un tipo o de otro. Varias se encuentran expuestas en el Museo de la capital, junto a otras de la zona limítrofes, algunas de ellas en un estado de conservación verdaderamente admirable, otras algo deterioradas. Hemos podido ver fragmentos de cerámica primitiva y, cosa curiosa, casi todas ellas han sido halladas en las laderas y proximidades de Cerro Vico, lo que nos confirma en la hipótesis de que dicho cerro, por ser prácticamente autosuficiente,
se había convertido en épocas tempranas de nuestra cultura en un interesante enclave de hombres sedentarios que tenían todas las ventajas en cuanto a caza, pesca y recolección de bellota, con la ventaja además de zonas cultivables en las márgenes del río Turruchel, junto a las mismas faldas de este cerro, de fácil defensa, pues al estar aislado permitía la observación de todo lo que pudiera ocurrir a su alrededor, con lo que la seguridad del núcleo familiar era suficiente para permitir que la vida se desarrollara sin demasiados sobresaltos. Aquí termina este primer capítulo. En el siguiente hablaremos de Tartesos y Oriente.